Ok, vamos a leer entonces el enunciado de las preguntas 48 y 49. Dice, Julián escogió cuatro números diferentes del conjunto de los números 1, 3, 5 hasta el 19. Todos son números impares. Dice, de las siguientes afirmaciones respecto a los cuatro números escogidos por Julián, la única que podría ser verdadera es, y las opciones son A, la suma de los cuatro números es 68, B, la suma de los cuatro números es 14, C, el producto de los cuatro números es 112 y D, el producto de los cuatro números es 165. Entonces, esta es una pregunta muy interesante que podemos responder, digamos, como descartando. Ya ustedes nos están compartiendo las posibles respuestas. Genial. Y vamos a ver si la opción es la D. Pero yo les propongo descartar cada una de las opciones. Miren, con respecto a la A, como nos dijo Sofía, ¿sí o no? Si yo cojo los tres números más grandes, espérese, yo voy a coger los tres últimos números más grandes que son 15, 17 y 19. Para que la suma me dé 68, sí o sí, digamos lo que tendríamos que coger estos números. Y hacemos la suma, que serían 30, 39, 46 y 51. Digamos que nos estamos acercando al 68, porque si yo tomo números más pequeños no me va a dar. Ahora, si yo resto 68 menos 51, vamos a hacer la resta, en este caso sería 7 y 1 nos da 17, o sea, el otro número tendría que ser 17. Pilas que nos dicen que los cuatro números que escogió Julián tienen que ser diferentes. Entonces yo no puedo escoger el 17 dos veces, pero sí podría escoger dos números que sumados den 34 y que sean impares. Dos números impares, obviamente 17 y 17 sirve. Pero también podría servir 15 y 19. La suma de 15 y 19 también nos da 34. ¿Por qué digo 34? Porque miren, el otro número que me hace falta es el 17 y el 17 yo lo tengo aquí repetido. Entonces yo diría, bueno, vamos a ver si otro par de números me da 34 la suma. Sí, esos par de números podrían ser el 15 y el 19, pero hay un problema, se repiten otra vez. O podrían ser el 13 y el 21. Pero recuerden que la lista de números va hasta el 19. Dicho de otra forma, no es posible obtener cuatro números diferentes dentro de la lista donde la suma nos dé 68. El análisis con la B sería muy parecido. Como la suma es tan pequeñita, entonces deberíamos usar números pequeñitos. Por ejemplo, el 1, el 3, el 5. Bueno, hasta ahora vemos que la suma de 1, 3 y 5 nos da 9. Miren que para llegar a 14, 14 menos 9, pues nos da 5. O sea que el otro número tendría que ser el 5. Y claro, no se pueden repetir números. Sí, 1, 3, 5 y 5, sí la suma nos da 14, pero aquí hay una condición en el problema que nos dice que no se pueden repetir números. Y si usted trata de escoger otro número más grande que el 5, por ejemplo el 7, al tratar ya se nos va pasando la cuenta, no es posible, o sea, con números más grandes ya la cosa no va dando. Conclusión, no es posible encontrar cuatro números dentro de la lista que nos dé la suma 14. Descartada la B. Ahora, vamos a ver la C. Recuerden que la C que nos dice que el producto de los cuatro números debe ser 112. Eso es lo que nos dice la C. Entonces, podemos justificar que la C no es porque, bueno, tenemos producto de cuatro impares. Hay una regla que establece y que no podemos olvidar que siempre el producto de dos impares da un número impar. Y si tenemos el producto de cuatro impares, digamos, impar 1, impar 2, impar 3 e impar 4, el producto de estos dos impares, por esa ley que acabamos de establecer, va a dar un impar. Y el producto de estos dos impares va a dar como resultado también un impar. Y el resultado del producto de dos impares va a dar como resultado impar. O sea, no es posible que el producto de cuatro números impares dé un número par. Por eso la opción C también queda descartada y no puede ser. Ahora, por la ley del descarte, ¿qué es lo que dice la ley del descarte? Que si la A no es, si la B no es y si la C no es, necesariamente la D tiene que ser. Necesariamente la D tiene que ser.
En este momento en el examen, si usted está respondiendo esta pregunta, usted no tiene que saber por qué la D es. Porque si usted está seguro de que la A no es, que la B no es y que la C no es, usted diría con toda tranquilidad, la respuesta correcta es la D. Sin embargo, como nosotros estamos construyendo conocimiento y nos interesa conocer las razones, vamos a ver por qué la D sí es. Y yo les voy a enseñar un tip acá muy valioso que les va a servir para problemas de este tipo. Una operación, digámoslo, llamémosla operación o un procedimiento que va a ser muy útil para problemas de este tipo. Ese procedimiento se llama descomposición en factores primos. Entonces lo que vamos a hacer es coger el 165 y lo vamos a descomponer en factores primos. ¿Qué quiere decir eso? Hay digamos una regla en matemáticas que me dice que siempre todos los números se pueden descomponer como multiplicación de números primos. ¿Cuáles son los números primos? Vamos a hacer una pequeña lista de números primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por ellos mismos y por uno, como por ejemplo el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Miren que no puse el 9 porque el 9 se puede ir por 3. El 13, el 17. Miren que no puse el 15 porque el 15 se puede ir por 5 y por 3. Y así sucesivamente. Estos números son números primos. Y hay aquí algo muy interesante. Es que solamente hay un número primo par, que es el 2. Todos los demás números pares no son primos porque se pueden dividir por 2. Entonces, cuando hacemos descomposición en factores primos, vamos a ver cuál de estos números primos está contenido en el 165. Por ejemplo, para saber si un número se puede dividir por 3, simplemente sume los dígitos de ese número y si la suma de los dígitos le dan un múltiplo de 3, ese número se puede dividir por 3. Miren que esta es otra regla que van a agregar a la lista de reglas que yo le propuse hacer. Esta regla nos dice que si la suma de los dígitos de un número da un múltiplo de 3, ese número se puede ir por 3. Veamos aquí, nos da 6 y 1 da 7 y 7 y 5 da 12. Entonces, como la suma de los dígitos da un múltiplo de 3, 12 está en la tabla del 3, tiene tercera. Entonces, ¿cómo se saca tercera? Simplemente dividiendo este número por 3. Entonces decimos, el 3 en el 16 está 5 veces. ¿Por qué? Porque 5 por 3 da 15. Y sobra una, el que sobra yo lo voy a poner aquí arribita. Y digo, el 3 en el 15 está 5 veces. Porque 5 por 3, 15, a 15, 0. O simplemente haga usted la división de 165 entre 3 y va a ver que le da 55. Ahora, el 55 es un número que no tiene tercera. La suma de los dígitos da 10. Pero sí tiene quinta porque termina en 5. Decimos, dividimos 55 entre 5. Entonces decimos que el 5 en el 5 está una vez. Y el 5 en el 5 no sobra nada, está una vez. Y nos dio 11. Miren que el 11 está en la lista de números primos. Por eso solo tiene onceava. Y la onceava de 11 es 1. Esto no lo tiene que hacer usted en el examen, yo se los hago porque yo considero que este conocimiento les va a servir mucho, va a ser muy útil para preguntas similares. Ahora miren que el 165 se puede escribir como la multiplicación de 3 por 5 por 11, ¿y cuál sería el otro número en la lista? Sería el 1. Esos serían los 4 números que multiplicados dan 165 y pues que están en la lista de números que nos dieron acá, que son números diferentes. Respuesta correcta, la D. Bueno, miremos ahora la pregunta 49 que dice que si se sabe que el producto de los 4 números escogidos por Julián fue 941 o 385, entonces de los siguientes números, del único de que se tiene certeza que hace parte de los 4 números escogidos por Julián es A, 9, B, 7, C, 5, D, 1. Chicos, entonces miren, yo les propongo que como nos dicen que deben haber 4 números que multiplicados den 945 y 4 números que multiplicados dan 385, pues lo más lógico que uno diría, no, pues hagamos la descomposición en factores primos del 945 y el 385. O sea, es lo primero que yo haría, coger el 945
y descomponer en factores primos. Entonces primero veo si tiene tercera. La suma da 18, sí tiene tercera. Recuerden que si la suma de los dígitos dan múltiplo de 3, ese número tiene tercera. Y dividimos por 3. El 3 en el 9 está 3 veces. El 3 en el 4 está una vez y sobra una por 3. 3 por 1, 3, a 4, 1. Y el 3 en el 15 está 5 veces. Sumamos otra vez, la suma nos da 6, también tiene tercera. Tercera de 3, 1. La tercera de 1 es 0, es como si fuera el 0 al cociente, y el 1 con el 5 se transforma en un 15, y la tercera de 15 es 5. Eso es. Aquí la suma también da 6, quiere decir que tiene tercera. La tercera de 10 es 3, 3 por 3 da 9, a 10 1, sobra 1, y la de 15 es 5. El 35 ya no tiene tercera, este tiene quinta. La quinta de 35 es 7, y el 7, por estar en la lista de números primos, solamente tiene séptima. Y hagamos la descomposición en factores primos también del otro numerito que nos dan del 385. Entonces 385, y otra vez descomponemos en factores primos. Entonces aquí la suma da 8 y 5 da 13, y 3, bueno, da 16, no da. Entonces tiene quinta, ¿sí? No tiene tercera, pero sí tiene quinta. El 5 en el 38 está 7 veces, 7 por 5, 35. Entonces sobran 3, y el 5 en el 35, yo por eso vi que eso estaba como raro, está 7 veces, ¿no es cierto? 7 por 5, 35, a 35, 0 a eso. Ahora nos dio 77, este tiene séptima. El 7 en el 7 está una vez, aquí es un 1, y el 7 en el 7 está una vez. Y el 11 tiene solamente onceava. Onceava de 11 es una. Entonces miren que el 385, vea, yo sé que el 385 es la multiplicación de 5 por 7 por 11, y el otro número que nos queda faltando pues tendría que ser el 1. No hay otra forma de obtener la multiplicación para que nos dé 385. O sea, una de dos, o debe tener el 5, el 7, el 11 o el 1. Miren que acá, entre todos estos números, el 11 no está, el 5 sí está y el 7 sí está. Pero aquí hay un detalle, yo puedo unir este 5 con este 3 y yo puedo multiplicar el 945. Una forma podría ser, voy a hacerlo así, 9 por 15 por 7 por 1. Aquí vemos que el número que siempre debe ir, es el 7. Y aquí también el 7. ¿Por qué? Miren, yo no puedo multiplicar el 7 por otro número porque se me pasa de la lista. Si multiplico el 7 por 3 me da 21, se me pasa de la lista. Recuerden que la lista va es hasta el 19 y no me puedo pasar de la lista. Entonces yo no puedo usar el 21 como factor, ¿sí? Por lo tanto, en esta multiplicación de 941, el 7, entre todas las opciones que yo puedo sacar, el 7 siempre tiene que ir, Y aquí el 7 también tiene que ir, porque aquí solamente hay una forma en la que yo puedo hacer este producto. Entonces miren que la pregunta es, si se sabe que el producto de los 4 números da estos resultados, entonces de los siguientes números, del único que se tiene certeza que hace parte de los 4 números, o sea, el único del que nosotros estamos seguros que tiene que hacer parte de los 4 números, entre todos los factores posibles, necesariamente tiene que ser el 7. Por eso la respuesta correcta a esta pregunta es la opción B.